Primero en términos generales, para que el día de mañana estudien o desde ahora ya empiecen a estudiar y no vayan a cometer el error de estar buscando información en otros libros, en el Código Civil y en otros materiales, sino que de aquí va a salir el examen, de aquí de la diapositiva del profesor. Ustedes ya deberían tenerlo impreso y sus apuntes de la clase debería estar aquí al costado de la diapositiva. En la clase introductoria, el profesor explicó lo que es las nociones de contrato. Y ya como les había mencionado esta parte, ustedes tienen que aquí resaltar los autores. Como las preguntas son aleatorias y los alumnos que van a salir a dar el examen también son, digamos que el momento es aleatorio, entonces va a depender mucho de quién sale primero, quién salga segundo, así. Y para aquellos que salgan primero, justamente les va a pedir esto. Si no les pide directamente este tema, les va a pedir un tema libre, ¿ya? O sea, si no les hace pregunta directo sobre un tema, les va a pedir tema libre. Y en tema libre, muchas veces eligen hablar sobre la autonomía contractual, sobre la buena fe, la clasificación, pero como la idea es digamos que el aprovechar el momento y pues dar mayor cantidad de respuestas, dar mayor cantidad de argumentos, esto lo podrían tomar como nota introductoria o como un preámbulo para su respuesta, o en todo caso como un complemento para su respuesta. Y aquí tienen que citar al profesor Francesco Gargano, al profesor Francesco Messineo, al profesor Pietro Perlingeri, luego aquí, esto es ya de la segunda parte, del profesor Guido Alpa, que explica del mercado de mercaderías, el mercado de capitales, de la internacionalización, la universalización del derecho contractual. Es más, ustedes de base tienen que citar a los profesores que se está citando, ¿vale? Entonces en el anterior ya hemos mencionado 3 nombres, ¿no? Y aquí de base tienen que citar al profesor Guido Alpa. Esa es la diferencia entre los que van a ir al examen, después de haber estudiado el contenido y no haber estudiado los autores, ¿no? Entonces, ustedes le indican, a ver, les va a pedir, a ver, usted háblame de la segunda parte de la nota introductoria, todo aquello que se trató del mercado, de internacionalización, universalización, globalización, progreso y nuevas categorías. Pues para ello, ustedes empiezan, ¿no? En ese orden, por eso es fundamental que se aprendan bien lo que está en la diapositiva, en ese orden. Se trató en clases el tema del mercado de mercaderías al mercado de capitales, también se desarrolló la internacionalización, la universalización del derecho contractual. Dentro de esa universalización del derecho contractual se tocó el contrato como una institución jurídica universal. También se vio la globalización de los contratos y dentro de esta globalización de contratos se resalta el contrato global. Además, se hizo énfasis en los progresos de la tecnología y la inteligencia artificial, ¿vale? Estamos haciendo digamos que, para que se ubiquen en el espacio, en el tiempo, en el contenido, estamos haciendo de manera genérica, porque luego ya vamos a ahondar en sus explicaciones. Luego
va a las nuevas categorías contractuales. Mira dónde están las nuevas categorías, está en la parte de la nota introductoria. Cuando el profesor les pida que expliquen nuevas categorías contractuales, son puntuales, como el contrato de consumo, contrato asimétrico, contrato justo, contrato transparente, contrato inteligente. De hecho, el profesor les va a pedir, mencióname las nuevas categorías contractuales. Como ya aprendieron que las nuevas categorías contractuales se refiere al contrato de consumo, al contrato asimétrico, al contrato justo, transparente, inteligente, pues ya tienen la respuesta. Porque ha pasado en años anteriores que cuando les pide nuevas categorías contractuales, o sea, el profesor le está pidiendo mencionar las nuevas categorías, no les está pidiendo explícame cada una de las nuevas categorías, solo mencione las nuevas categorías contractuales. Y pues mucha gente ahí se pierde, dice, ¿cuáles son las nuevas categorías? Buena fe. Y empiezan a decir cosas, ¿no? Por eso el profesor dice, es increíble, dice, está en la diapositiva y no pueden, no han estudiado, porque todo está en la diapositiva. Ya, entonces si les piden nuevas categorías contractuales, ya deben saber contrato de consumo, contrato asimétrico, contrato justo, contrato transparente, contrato inteligente. Y aquí se cita el profesor Guido Alpa. Ya. Aquí, tengan cuidado. Ya pasamos a las nociones de contrato. Ya anteriormente se ha estado explicando las nociones generales de cada autor, pero acá ya como institución. Nociones de contrato, inmediatamente se ubican, dice, a nociones de contrato. Nociones de contrato, hará referencia a lo que el profesor Francesco Messignò había postulado, no, esos son sus acepciones de contrato, o sea, digamos que lo que se entiende por contrato para cada uno, ya para cada autor. Pero cuando ya les diga, explique las nociones de contrato, vale, nociones de contrato, deben tener en mente que nociones de contrato son contrato como acto jurídico, como negocio, contrato como texto, contrato como documento en un primer momento. Luego vamos subiendo el nivel. Basta que el contrato se entienda o que tenga la noción de acto, negocio, texto, documento, no. Explicamos algo más complejo, como una operación económica y más todavía como una operación financiera. Entonces el contrato entendido como operación económica y la última, digamos que el último postulado, que es digamos que la propuesta del profesor, el contrato entendido como una operación financiera. ¿Y ahí se queda? No. El contrato sigue avanzando, su ámbito de aplicación es mayor, se va complejizando, se va sofisticando y llegamos a la estructura financiera. Entonces así, cuando empiecen a explicar, expliquen de esa manera, como acto, en ese orden, negocio, texto, documento, porque el profesor va a tener ahí las diapositivas en sus manos, entonces les va a decir, oye, esto usted se ha saltado, usted está explicando un documento, pero antes de documento hay 3 nociones, por eso es que es fundamental aprender bien lo que está en la diapositiva. Y entonces dice, profesor, nociones de contrato como acto jurídico, como negocio, como texto, documento. Pasamos a un segundo nivel, como operación económica, como operación financiera y por último, el contrato entendido como estructura financiera. Ya, entonces es vital aprenderse bien esta parte, el orden, como está explicado, porque no puede ser que si el profesor les pide que expliquen nociones de contrato, ustedes empiecen con estructura financiera o con operación económica. Ya aquí es lo que se indica, ¿no? El contrato está en el centro de nuestra propia vida, también es fundamental mencionar esto. Esta información que está aquí del que el contrato está en el centro de nuestra propia vida, pueden aprovecharlo cuando están fundamentando su respuesta. Ya sea que están fundamentando sobre la buena fe, ya sea que están fundamentando sobre la autonomía contractual, sobre las definiciones,
Entonces esa parte, esta afirmación, llévenlo como un comodín, ¿ya? Llévalo como un comodín para que puedan, es más, como la buena fe está en todo el íter contractual del contrato, y recordemos que el contrato está en el centro de nuestra propia vida, porque nacemos, crecemos y nos desarrollamos por contrato, tanto las personas naturales como las personas jurídicas. ¿Me entienden? Entonces esa parte, porque el profesor no les va a pedir que expliquen esta parte, ¿no? O sea, ¿qué significa que el contrato esté en el centro de nuestra propia vida? No les va a pedir eso, sino que ustedes, digamos que esta noción, toda esta información, lo trasladan a otra parte. La idea es que no quede vacío, que aprovechen de esta información, de esta afirmación. Luego viene la parte general, parte especial, contrato en abstracto, contrato en concreto, tipos contractuales. Nosotros estamos en parte general, contrato en abstracto, vemos las categorías, vemos su estructura, sus elementos, vemos las características, vemos los remedios, vemos las instituciones, todo en abstracto. O sea, no se está aplicando a un tipo contractual en concreto. Si nos vamos a la parte especial, nos vamos a un contrato en concreto, a un tipo contractual. El tipo contractual como la compra-venta, contrato de arrendamiento, contrato de suministro, contrato de leasing, contrato de factoring, contrato de permuta. Entonces, esos tipos contractuales ya es la aplicación, digamos que recogen todo lo que está en la parte general, o sea, el contrato en abstracto. Entonces, nosotros en parte general estudiamos al contrato como una institución en abstracto, no lo estudiamos así como un tipo contractual. Por eso estudiamos cláusulas, por eso estudiamos la autonomía contractual y su manifestación en sus libertades, estudiamos la definición. Entonces, ¿cuál es la tesis? La postura de la cátedra es que sí debe mantenerse tanto la parte general como la parte especial. O sea, que sí debe mantenerse esta bifurcación. Ya eso lo vamos a ampliar más adelante, cuando ya empecemos a desarrollar cada institución. De aquí. Un momento. Ya. Ok, vamos. Definiciones. Código Civil de 1804, Código Civil Español, el primero es el Código Francés, Código Civil Español de 1889. En esta parte ustedes no tienen que agregar nada, ¿vale? Cuando el profesor les pida que expliquen definiciones, dice, ahora ya pasamos de nociones, ahora con el siguiente grupo pasamos a definiciones. A ver usted, explique las diferencias de las definiciones tanto del Código Civil francés de primera generación. Cuando dice de primera generación hace referencia a la primera regulación, y la primera regulación pues ha sido en los años 1800. La segunda generación, o sea, los códigos de segunda generación en 1900, y los de tercera generación por los años 2000 en adelante. Ya, entonces cuando les dice, a ver, usted explique las definiciones de los códigos de primera generación, pues no vayan a volar, simplemente está diciendo, a ver, mi primera generación, primera regulación del Código Civil francés, 1804. Y en esta definición, su artículo 1101 define el contrato como la convención por la cual una o más personas se obligan con respecto a otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. El Código Civil español, el contrato existe, y el profesor ya ha explicado que el contrato no existe, ¿no? Desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras a dar alguna cosa o prestar servicio.
hasta el momento no hace referencia al contenido patrimonial. Atención con eso. Cuando les pide hacer la diferencia, cuando les pide explicar, pues ustedes tienen que hacer indicación de toda esa parte, ¿no? Lo que no indica el contenido patrimonial, que se hace referencia a convención, que hace referencia a existencia. Ya viene ahora el Código Civil de 1942, el Código Italiano. Aquí hablan de un acuerdo, ¿no? Dos o más partes para constituir. En el Código Civil peruano hablan de acuerdo de dos o más partes para crear. Entonces la diferencia está en Código Civil italiano, constituir, y Código Civil peruano, crear. Y también la palabra entre sí, ¿no es cierto? Entre sí. Pero ya el profesor había hecho referencia que el término entre sí hace referencia a las partes, ¿no es cierto? O sea, hace referencia a acuerdo. ¿Cómo va a mencionar entre sí si ya ha mencionado que el contrato es el acuerdo? O sea, el acuerdo entre sí. Ya, aquí hacen referencia a una relación jurídica patrimonial. Entonces, con el Código Civil Código Civil italiano de 1942. Recuerden su regulación en el artículo 1321, en el Código Civil peruano 1351. En el otro es 1321. O sea, cambia el 5 y el 2. ¿No? Casi que literal han copiado, por eso se dice. De hecho, se llevan por 20 artículos o 30, ¿no? Porque casi coinciden. Ya aquí viene otras regulaciones. Pues si quieren hacer para sus temas libres, ¿no? Porque si ven que ya no hay, o sea, ya se han agotado todos los temas que, entre comillas, los más fáciles, pues pueden recurrir a las definiciones de la Ley Contractual China de 1999, al Código Civil China del 2021, pero para explicación el profesor no les va a preguntar esto. Sí podrían aprovechar esta información para cuando les pida explicar un tema libre. Y usted dice, profesor, yo podría explicar definiciones, pero ya explicó, le va a decir, ya explicó su compañera, usted no ha escuchado. No, profesor, yo podría explicar las definiciones de la ley contractual china, tanto en el Código Civil chino como en su ley. Del 99 y del 2021. Además, también podría agregar sobre bueno, aquí viene la ordenanza del 2016, que incorpora una definición en el artículo 1101 en el Código Civil francés. No, aquí hablan, dice, el contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más partes destinados a crear, modificar, bueno, dice acá modificar una relación, pero bueno, más o menos ya se está pegando, o sea, ya casi está haciendo seguimiento a la definición del Código Civil italiano en esta definición del 2016. Pueden traducirla y ya para que vean qué significa, ¿no? Porque acá hay dos términos que no lo puedo traducir. Entonces, pero más o menos ya ven que acá hacen referencia a acuerdo de voluntad, o sea, de voluntad. Ellos siempre con su voluntad, ¿no? Porque recordemos que la autonomía de la voluntad, Código Civil, o los franceses, autonomía privada de los alemanes, autonomía contractual, se podría decir que los italianos. Ya, ahora vamos con los principios latinoamericanos, derecho de contrato de 2017. Bueno, aquí sigue citando lo mismo,
O sea, sigue en la definición del Código Civil Italiano de 1942. Y viene lo más importante. De la definición que se ha dado en el artículo 1258 de la... Bueno, aquí en la propuesta de modificación que se ha incorporado en el año 2023, o sea, hay una comisión, ¿no?, que están trabajando para reformar, para modificar los artículos del Código Civil, dirigidos por el profesor Gastón, me parece, pero es de lo menos que el profesor pues está de cierta manera defendiendo que esta propuesta que indica que el contrato, o sea, por el contrato, dos o más personas acuerdan de crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales y establecer las reglas que les serán aplicables. O sea, eso es la definición de esta propuesta de modificación del 2023. Ya, entonces, pero aquí hay muchas observaciones y el profesor, su propuesta de la definición de contrato es el acuerdo, o sea, el contrato entendido como el acuerdo de dos o más partes para crear una relación jurídica patrimonial. Así debería ir o sea, así debería estar la definición o ser la definición de contrato en el artículo 1351. Y el otro es la propuesta de modificación, que también el profesor ha hecho observaciones, y el último es la propuesta del profesor. Ya no se vayan a confundir. Ya el profesor había hecho observaciones sobre la primera, o sea, sobre la propuesta del año 2023, cuando indican que establecer las reglas, ¿no? Establecer, pero dice, en una definición, ¿cómo vas a poner o vas a escribir, establecer las reglas que les serán aplicables? O sea, definición es puntual, ¿no es cierto? Así como acuerdo de dos o más partes, crear una relación jurídica. Pues ya no vas a agregar en tu definición, establecer las reglas que les serán aplicables. Ya. Ya aquí, pilares. Entonces, cuando les pida, ya pasamos de definiciones, ahora llegamos, el profesor va a dar la vuelta a su diapositiva y va a estar pilares. Usted va a decir, explícame los pilares. Pilares del contrato. Bien, profesor, los pilares del contrato, la triada contractual, son el acuerdo, la finalidad y, por último, la relación jurídica patrimonial. Ustedes empiezan a explicar el acuerdo, eso está en su lectura del profesor, ¿no es cierto? Que el acuerdo es el corazón, sin acuerdo no hay contrato y demás. Finalidad, según el Código Civil, según la regulación del Código Civil italiano, el Código Civil peruano, es crear, regular. Bueno, si tomamos la palabra crear, sería según nuestro Código Civil, crear, regular, modificar, extinguir. Y por último, una relación jurídica patrimonial, de contenido con valoración económica, ¿no es cierto? Eso está en la lectura la primera lectura del profesor, que también deberían dar un repaso, especialmente esta parte, para tenerlo bien claro en qué consisten los pilares, que no se van a poner a leer todo, pues la parte histórica, la parte de las definiciones, no, sino buscan lo que es pilares, o sea, cuando el profesor trata de argumentar su propuesta, ahí explica esta triada contractual, los pilares. Ya, luego, ya pasamos, entonces ténganlo así mentalmente, ustedes deben llevarlo. Nociones 1, nociones 2, luego pasamos a
No, primero están las notas introductorias, luego pasamos a las nociones, de las nociones hemos pasado a definiciones, ahora de definiciones estamos pasando a relaciones, entonces tienen que seguir ese orden. Mentalmente ustedes lo tienen que tener bien mapeado toda la diapositiva para que se ubiquen rápido. De cuando el profesor les diga, ahora pasamos a relaciones. Ah, ok. Entonces ustedes dicen, si el primer grupo ya desarrolló lo que es nota introductoria, nociones, definiciones, pues yo voy a salir en el segundo grupo y entonces tengo que estar preparado con relaciones, porque es obvio que va a preguntar sobre esa parte. Ya entonces ahí pueden aprovechar, aprovechar ese momento y si tienen que estar atentos porque el profesor, cuando los alumnos no saben la respuesta, el profesor explica, ¿ya? Explica. En ese momento ustedes no tienen que estar repasando, viendo sus diapositivas, nada, porque uno, que el profesor les va a decir guarden todo, y dos, el profesor da la respuesta en muchas de las ocasiones y en otras no. Y los vuelve a preguntar a los otros alumnos. Y el profesor se molesta cuando ya dio la respuesta y los otros alumnos no saben la respuesta que ya ha dado. Por eso ustedes tienen que estar atentos. Ya hace una pregunta, ya aquí, ¿qué era la respuesta? El profesor está dando la respuesta, ok, ya está, ya lo tengo. Porque de nuevo vuelve a preguntar, como ve que no pueden responder los alumnos, entonces de nuevo hace esa pregunta hasta que alguien o uno de los grupos responda, ¿no? Entonces estamos en relaciones. En relaciones, y usted dice, vamos a pasar a relaciones, ok. Empresas, sociedades. Contrato de empresa, contrato de sociedades, contrato nacionales, internacionales. Ahí está el profesor Giorgio Oppo. Ahora empezamos el contrato y mercado. Y aquí se postula o se plantea la tesis de los contratos de mercado del profesor Vincenzo Oropo, el cual no tuvo éxito, ¿no es cierto? Luego vienen los contratos de consumo, también planteado por el profesor Vincenzo Oropo, que sí tuvo éxito, por eso es que se desarrolló toda una disciplina. Y consumidor, usuarios, paradigmas, la responsabilidad civil, precontractual, contractual, postcontractual, extracontractual. El deber genérico de no ocasionar daños a otro, ¿no es cierto? Pero eso ya lo vamos a explicar, lo que es la responsabilidad civil, más adelante. Aquí siempre en mente los autores. ¿Quién es? El profesor Vincenzo Oropo y el profesor Giorgio Oppo. Uno es contratos de empresa, otro es contratos de mercado. El profesor les va a hacer la pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre contratos de empresa y contratos de mercado? Volaron, ya, porque en eso no lo he explicado. Ah, profesor, una de las diferencias, o la diferencia que podría encontrar, sería por quién planteó dichas categorías. El contrato de empresa fue planteado por el profesor Giorgio Oppo y el contrato de mercado fue planteado por el profesor Vincenzo Oropo. Además, profesor, podría otra diferencia por su desarrollo. Los contratos de empresa se han desarrollado, ¿no es cierto? Es de mayor alcance, ya se ha consolidado, a diferencia de los contratos de mercado que no se han podido cimentar, no se han podido, no se encuentra un contrato de mercado como tal. O sea que una de la propuesta, que es el contrato de empresa, sí tuvo éxito, sí se puede ver, sí hay contratos de empresa, a diferencia que el contrato de mercado solo se ha quedado como algo así teórico, ¿no es cierto? Como una tesis así que ha quedado ahí sin alguna demostración.
Ok. Y aquí, otra vez relaciones. Seguimos en relaciones. Y ahora con las disciplinas. Contrato y los derechos reales. Contrato con el derecho de sucesiones. Contrato con el derecho de familia. Contrato con el derecho comercial. Contrato con el derecho comparado. Contrato y el análisis económico del derecho. Aquí, nuevo derecho contractual y los derechos de los nuevos contratos. Nuevo derecho contractual, categorías genéricas como la transparencia contractual, la buena fe, la equidad. Derecho de los nuevos contratos, cuando habla de los, graben eso, cuando habla de los, o sea, el de nuevos contratos, dice, ¿no? De los nuevos contratos. Si hablan de los nuevos contratos, pues habla de los tipos contractuales, como el contrato de, como los contratos de lease, no, de leaseback, el contrato de compra-venta de bienes futuros, el contrato de, hay varios contratos, sobre todo en la zona comercial, que se han desarrollado últimamente. Leasing de jugadores, leasing, leasing de trabajadores también. Ya, pero eso, derecho a los nuevos contratos, tipos contractuales. Esto también vamos a desarrollar. Aquí en buena fe, ya ustedes dicen, ya pasamos relaciones, ok, llegamos a buena fe. Buena fe es la, ¿cómo se dice? La vedette, ¿no? De toda la fiesta. Entonces aquí en buena fe tenemos dos temas, definición y definición. Noción y definición. Entonces ustedes cuando les habla buena fe, inmediatamente tienen que tenerlo en su mente, profesor. Buena fe, modelo de conducta leal, prueba correcta, honesta y sensible a los intereses de las partes, pero sobre todo, leal, correcta y honesta. Ya si los otros no recuerdan, no hay problema, pero tienen que tenerlo. Modelo de conducta leal, correcta y honesta. Ahora sí, pueden memorizar todo de prueba correcta, honesta y sensible. Bueno, muy bien, a los intereses de las partes. Aquí estamos hablando de la buena fe objetiva. ¿Ya? Y no hacemos referencia a la buena fe subjetiva, que es la creencia o es la ignorancia. ¿Cuáles son sus pilares de la buena fe? Pilares negociales. Pues, profesor, la buena fe tiene como pilares negociales el respeto a la palabra dada y el respeto a la dignidad de las personas. Hasta ahí. Y tiene como ámbito de aplicación todo el íter contractual, que va de la negociación, celebración, ejecución y terminación. Y tiene como funciones la función integrativa, limitativa, correctiva. Hasta donde he visto, solo pregunta sí. En esta parte no pide mayor explicación. Entonces, acá lo que tienen que hacer es memorizar, aprender bien lo que está acá en la diapositiva. Equidad contractual. Aquí la palabra clave es equilibrio, ¿no? Equitativo. Es equitativo cuando es equilibrado. Prestaciones de las partes muestran equilibrio. Funciones, y pueden agregar, no implica un parámetro de racionalidad. Funciones, mira, integrativa, limitativa, correctiva. La buena fe, ¿qué funciones tenía? Integrativa, limitativa, correctiva. Ahora, la justicia contractual, palabra clave, proporción o equivalencia. Equidad contractual, equilibrio. De equity, equidad. Justicia, proporción o equivalencia. Diferencias, buena fe, equidad. Buena fe sería como que el todo y la equidad sería o sea, la buena fe está presente en todo el íter contractual, el ámbito de aplicación, a diferencia que la equidad está presente en la ejecución de las prestaciones. Por eso que es el brazo ejecutor. Entonces la diferencia sería que por su ámbito de aplicación, profesor,
buena fe, todo el íter contractual, equidad en la ejecución. Ya, autonomía contractual. Entonces, mira, ya pasamos de relaciones, buena fe, equidad, justicia, llegamos a autonomía. Aquí en autonomía hay una lectura. Esa lectura no se van a poner a leer todo, sino tienen que leer lo puntual. Autonomía privada, cuál es la diferencia con la autonomía negocial, y más aún, cuál es la diferencia entre autonomía privada y autonomía contractual. Ahí en un párrafo lo indica. Ya las relaciones de género-especie y la autonomía privada digamos que se desarrolla o está presente en toda la disciplina del derecho privado, en todas las ramas del derecho privado, a diferencia que la autonomía contractual es netamente exclusivo de la zona contractual. Y escuchen bien, esta autonomía contractual se expresa, no vayan a decir se divide, se clasifica, no. El profesor es bien así acucioso con los términos. Se expresa en libertades, la autonomía contractual se expresa en libertades, en 4 libertades principalmente. Libertad de contratar en ese orden, contractual, elección de creación. Les va a pedir ahí que expliquen y que hagan la diferencia entre la libertad de contratar y libertad contractual. Siempre busquen la diferencia por la función. Busquen la diferencia entre libertad contratar y libertad de elección. Recuerden que la libertad de contratar y la libertad contractual son libertades que vienen desde mucho más antes, o sea, desde antaño. En cambio, estas 2 últimas libertades, como su nombre indica, son nuevas libertades. Entonces sería por el momento de aparición. Las 2 primeras libertades, o en su caso, si les preguntan diferencia entre libertad contractual y libertad de elección, pues la libertad contractual es una libertad originaria, ¿no es cierto? Una libertad antigua, una libertad que nace con el mismo autonomía, con autonomía contractual, con la autonomía privada o con la autonomía de la voluntad. Aquí pueden explicar esa parte de la autonomía de la voluntad. ¿Ya, profesor? La autonomía contractual, primero que cuando les pidan hablar sobre la autonomía privada, una cosa es que les pida que ustedes expliquen y otra cosa es que hagan la diferencia. Cuando es la diferencia es puntual. Cuando les pida un tema libre y ustedes van a hablar aquí de autonomía contractual, pues ahí metan todo lo que es autonomía de la voluntad, metan a los franceses, meten a los alemanes, metan a los italianos, ahí expliquen cómo Betty y sus amigos se fueron a estudiar a Alemania, Renato Escoñamiclio. Todos esos profesores también tienen que mencionar. ¿Por qué? Porque todo ello se ha mencionado en clase. O sea, no van a decir, ¿para qué voy a mencionar a esos que se fue a estudiar a Alemania? No, si ustedes mencionan en el momento adecuado a esos profesores, el profesor inmediatamente así, yo mencioné a estos profesores explicando este tema. Y cuando mencionó a Betty y sus amigos, ¿recuerdan? Pues los mencionó aquí, ¿no? Aquí, para explicar las nociones de acto, negocio. Aquí lo mencionó a Betty y sus amigos. Entonces, cuando quienes van a explicar las nociones de contrato tienen que hacer referencia a Emilio Betty, a todos sus amigos que se fueron a estudiar de Italia a Alemania, a estudiar las categorías generales. Todo eso tienen que hacer referencia. Ya. Volvamos entonces aquí. Ok, aquí estamos. Ya. Y aquí ya les había indicado que si es diferencia es puntual. Si es explicación de tema libre, pues preparen un buen tema libre. Ya hasta 2, hasta 3 temas libres. Preparen bien la estructura, sobre todo. Como que van a exponer un tema en, no sé, en 2 minutos, en 3 minutos y tienen que decir absolutamente todo lo que ustedes
sepan o conocen acerca de ese tema. Absolutamente todo. Explican el tema libre, pues hablan sobre la autonomía privada, autonomía contractual, explican las funciones, hacen la diferencia, se meten para allá, se meten para acá y así. Pues aquí en contenido contractual también les puede preguntar algo muy básico. Les va a decir, mencióname los 2 autores que se ha citado para definir contenido contractual. En contenido contractual se ha citado a 2 autores, ¿cierto? Al profesor Díaz Picasso y al profesor Máximo Bianca. ¿Ya? Año pasado ya ha preguntado eso, ya que solo le pide mencionar a los autores, a los profesores que se citaron en contenido contractual. Ahí están. El profesor Díaz Picasso y el profesor Máximo Bianca. Ahora, que les pida qué indica el profesor Díaz Picasso, pues eso ustedes lo tienen que, al momento de explicar sobre contenido contractual, porque el profesor les va a decir, ya, usted háblame de contenido contractual, desarrolla todo lo que es contenido contractual. El siguiente va a desarrollar la bifurcación de... Ahora usted explica lo que es estructura contractual. Usted contenido contractual y usted estructura contractual. Pues ya está. A mí se me ha pedido contenido contractual. Vale, contenido contractual tenemos 2 autores, el profesor Díaz Picasso y el profesor Máximo Bianca. El profesor Díaz Picasso explica la definición de contenido contractual y el profesor Máximo Bianca explica la bifurcación que existe en el contenido contractual. La definición dada por el profesor Díaz Picasso de contenido contractual indica que por contenido del contrato entendemos lo que el contrato lleva dentro de sí, aquello que constituye su más íntima sustancia, o lo que es mejor todavía, lo que en verdad es y aquello en que consiste. Por otro lado, el profesor Máximo Bianca, al explicar el contenido contractual, como yo había mencionado, hace una hace una bifurcación del contenido contractual en sentido formal y en sentido sustancial. En sentido formal, el contenido contractual indica el texto del contrato. En sentido sustancial, ya es las disposiciones mediante las cuales las partes determinan esa relación, ¿no? Y ahí está, es decir, es el ley contracto, su propia ley. Y así, lo van mencionando, su definición, su autor, los afirmados, quién afirma ello, y listo. El profesor te va a decir ya, muy bien, ahora contigo, esto de reglamento contractual es lo que lo llaman los italianos, ¿no? Ahora pasamos contigo. Usted desarrolla la estructura técnica, el preámbulo, y solo el preámbulo de la estructura técnica. Profesor, en la estructura técnica, en el preámbulo, se va a individualizar a las partes y precisar la finalidad que los anima. Y aquí se cita a un profesor francés, ¿no? Carbonnier, que la cláusula es al contrato como el artículo es a la ley. Y aquí el profesor ha dado más explicaciones. Aquí tienen que profundizar, ¿ya? Sobre estructura técnica ha dicho más cosas y eso les va a preguntar. Porque cuando les pida explicar estructura técnica, si dicen estas dos sobre preámbulo y otro sobre cláusulas, están diciendo muy poco. Ahí tienen que revisar sus apuntes, revisar las clases, porque ahí el profesor ha dicho más. Ahí el profesor no les está pidiendo que vayan a las cláusulas como tal, no. Les está pidiendo que hagan la definición de estructura técnica, en qué consiste el preámbulo, hacer esta afirmación del profesor Carbonnier y demás. Una vez que ya llegamos a las cláusulas, estas son cláusulas generales, como las cláusulas principales, accesorias, siempre en esa doble, digamos que en ese doble sentido, principales, accesorias, generales, especiales. Ahora, agregadas va con adicionales.
y va a ir cláusula de estilo. ¿Ya? A veces les va a pedir que mencionen nada más. Usted mencióname todas las cláusulas, las cláusulas generales que se ha explicado en clase. Profesor, en primer lugar encontramos las cláusulas principales. Al costado encontramos las cláusulas accesorias. Además de ello encontramos las cláusulas generales y las cláusulas especiales, las agregadas, las adicionales, mal llamadas adendas, y la cláusula de estilo. Luego viene ya las cláusulas con nombre propio. Cláusulas con nombre propio. Y ustedes tienen que estar bien mosca aquí. Si el profesor, digamos que a un grupo le está preguntando, le dice, a ver, usted me explica la cláusula penal, usted explica la cláusula resolutoria expresa y usted explica la cláusula arbitral. Y ustedes están ahí, digamos que en la fila o van a ser los próximos en salir, pues tienen que estar más vivos y decir, bueno, si ya les está pidiendo cláusula penal, cláusula resolutoria expresa y arbitral, pues a mí me va a preguntar prórroga de la competencia y al otro le va a preguntar elección de la ley aplicable, forum shopping, hardship clause, ¿entienden? Entonces tienen que estar bien moscas con en qué momento se está preguntando tal cláusula o en qué parte ya estamos y todo eso, para que no vuelen así, para que no les agarre, para que no les sorprendan, mejor dicho. ¿Ok? Entonces tienen que memorizar, porque muchas veces el profesor les va a pedir, mencióname 5 cláusulas con nombre propio. Bien, profesor, cláusula penal, cláusula resolutoria expresa, cláusula arbitral, cláusula prórroga de la competencia y por último la cláusula de elección de la ley aplicable. Muy bien, con usted. Usted mencióname las cláusulas que siguen. Su compañero ya ha mencionado 5, los 5 primeros. Usted mencione. Y así es. Y ahí el profesor, y si ustedes dicen, profesor, no recuerdo qué ha dicho, el profesor les va a decir, pues, concéntrate, concéntrate, estamos en evaluación. Entonces ustedes tienen que jugar. Ah, bueno, mi compañero se quedó en la cláusula de elección de la ley aplicable, pues yo yo voy a decir que la cláusula de forum shopping, la cláusula hardship clause, la cláusula de exoneración, de limitación de responsabilidad, por último la cláusula de reserva y la cláusula de opción de compra. Hay más. El siguiente pues tendrá que mencionar las 3 últimas, como la cláusula de exclusividad, la cláusula de no competencia, la cláusula de rescisión. O sea, muchas veces el examen consiste en mencionar en ese orden, en lo que se ha explicado en clase. Y en otras veces cuando ya ve el profesor que hay mucho nivel, que sí saben dónde va cada tema, dónde va cada cláusula, pues empieza a preguntar por las funciones y va más allá haciendo las diferencias. ¿Ya? Aquí de clasificación les voy a preguntar, esto como ustedes pueden ver ya es de los últimos temas, ¿no es cierto? Ya digamos que es lo último que se ha explicado. Entonces aquí van a tener la suerte de que esto lo va a dejar casi para el final. O sea, es como que si son 20 en el aula, los 10 primeros se van a salvar de clasificación y los otros 10 van a entrar aquí a clasificación sí o sí, porque este es un tema vital, fundamental. Entonces, porque les va a pedir, ¿no? Mencióname la clasificación del contrato hasta donde usted recuerde. O mencióname todo lo que sepa o lo que sabe de clasificación de contratos. Pues profesor, se clasifica en típicos, atípicos, nominado, innominado, principales, accesorios, consensuales, formales, onerosos, gratuitos, contratos de prestaciones recíprocas, contrato de prestaciones de una sola de las partes, contrato de ejecución inmediata, de ejecución diferida, de ejecución única, de contrato de duración, de durata, y a su vez este contrato de duración, tenemos duración determinada, determinable, indeterminada. Por último tenemos la de los contratos de ejecución continua o continuada y los contratos de ejecución periódica. Ya porque cuando ustedes van a empezar a explicar van a decir muchas cosas, van a decir contratos con prestaciones, los nombres van a empezar a cambiarlos. Van a decir, en vez de decir formales, van a decir contratos reales, se van a confundir.
Por eso tienen que aprender bien esta clasificación. En vez de decir, no sé, prestaciones recíprocas, van a decir prestaciones, no se me ocurre nada, pero suele pasar, porque yo he visto que los alumnos siempre cambian las palabras, siempre cambian los nombres. Por eso que aprendan bien esto, ya para que no tengan problemas. Si es ejecución inmediata, pues va con ejecución diferida. Ejecución única va con contratos de duración. Y aquí viene, ¿no? La negociación, adhesión y los de cláusulas generales o los de contratación. Preparatorios, también compromiso de contratar, la opción simple, opción recíproca, el contrato normativo, el contrato marco. Los contratos, y entramos ya por su función, los contratos de cambio, los contratos asociativos plurilaterales, colaboración, distribución, crédito, financiamiento, siempre les va a agarrar de dos. Ya si les pregunta de crédito, eso va con financiamiento. Si les pregunta de colaboración, va con distribución. Si va de cambio, eso va con asociativos plurilaterales. Si ustedes explican también, pues expliquen así en ese orden. No pueden explicar de cambio, luego explican de distribución y de crédito. Ya, o sea, no está mal, pero no van a tener mucho que decir, porque sería así como que matar, pam, pam, pam. En cambio, si ustedes explican de cambio, lo asocian, valga la redundancia, con los contratos asociativos, lo relacionan con los contratos plurilaterales, pues sí tiene sentido y hay mayor fluidez. Además de los electrónicos, informatos, cibernéticos y smart contracts. ¿A quiénes se ha citado? Carten, el profesor Guido Alpa, el profesor Roberto Calvo, el profesor Francesco Gargano, el profesor Paolo Gallo, el mismísimo profesor Leiva Saavedra, el profesor Vincenzo Oropo. ¿Alguien más? Ya nadie más. También puede preguntar esto. Hasta aquí tienen alguna, digamos que de lo que hemos visto, algo genérico. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Porque a mí lo que me importa, o sea, lo que más resalto es en sí el tema de fondo, ¿no? Que es el examen. Cómo es que le va a hacer preguntas y qué es lo que podrían responder y cómo es que podrían desarrollar o salir con un mejor resultado. Porque si empezamos a desarrollar todo esto, digamos que de aquí, de la internacionalización, la globalización, desarrollando, pues recién estaríamos literal, por aquí. Tal vez estaríamos por operación económica o financiera, porque aquí se ha dicho un montón de cosas. Aquí también. Pero ya por la experiencia, el profesor suele hacer preguntas y las respuestas están en las diapositivas. Ya, están en las diapositivas. Entonces su trabajo de ustedes es mañana, todo el día, repasar esta diapositiva, aprendan qué parte está qué tal tema, si está en nota introductoria, si está en definición, si está en noción, si está en los pilares, o sea, tal tema, en qué punto está y cómo es su nombre in juris, cuál es el nombre de la categoría, cuál es el nombre de la ley, los profesores, básicamente aprendan eso. Porque si usted dice, yo sé que es el contrato de empresa y el contrato de mercado, pero no recuerdo el nombre de los profesores, porque son idénticos, ¿no? Opo, Vincenzo Oropo, y no recuerdo. Entonces, por ahí no van a poder hacer la diferencia. ¿Ya? Simplemente es como que ustedes describen de lo que están viendo.
aquí también se mencionaban muchas cosas. Ya eso lo vamos a desarrollar por partes. El de buena fe, no creo que... Ya, mira, lecturas. Ustedes tienen de autonomía contractual. Eso sí lo vamos a dejar. Luego tienen de las definiciones. Lo que vamos a desarrollar es esto, miren. Relaciones, ya, con las disciplinas. Esto también lo ustedes pueden responder. Esto tienen de la lectura. Si tienen en la lectura. Ya, esto de nociones. Uno, nociones de contrato que me interesa. Luego venimos aquí lo que es relaciones con las disciplinas, va dos puntos que hay que desarrollar. Esto es así literal del texto, pregunta. Aquí hay una lectura, contenido contractual, también va del texto, y aquí las cláusulas, que es lo que más me interesa. Cláusulas, desarrollar su función y las diferencias. Las cláusulas generales y las cláusulas con nombre propio. Y viene la clasificación. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, buena pregunta, ¿no? Puede ser que sea puede ser a ver. Si el profesor lleva digamos que el reporte de matriculados, podría ser por orden de apellido. Y si no es así, si no lleva su reporte de matrícula, pues será por orden de los que están adelante, los que están al costado. En realidad va a depender del profesor, ¿ya? El profesor puede decir, a los tres últimos, adelante. Los que están a la derecha, adelante. Los que están a la izquierda, adelante. Me puede decir a mí, ya, llama a tres compañeros. O sea, es como que es aleatorio, no es nada así, no es nada puntual. O sea, a ver, probabilidades. De las probabilidades sería que salgan los que están adelante o bien según el orden de los apellidos. Las dos más altas probabilidades. Ujú. ¿Otra pregunta tienen, chicos? Ok, entonces los vamos a dejar ahí que sigan estudiando. Ya saben, tienen que memorizar todo lo que indica la PPT, la diapositiva, para que puedan tenerlo bien claro los temas y cómo está ordenado. Entonces, mañana vamos a hacer el desarrollo de los temas que sí digamos que considero que es importante desarrollarlas, porque esos me parece que no han desarrollado mucho ellos. Ya, chicos, tengo una llamada y aquí lo dejamos, ¿ya? Espero que sigan estudiando, métanle ganas, así, con mucho, con toda la actitud, ¿no? Con toda la actitud, y van a ver cómo les va a ir súper bien y van a dar un excelente examen y ustedes van a estar sorprendidos.
Ok, así que los dejamos aquí y ya mañana también continuamos en el mismo horario, tal vez a las 8 de la noche. Ya les aviso, ¿vale? Ahí lo dejamos, chicos. Nos vemos.